Chicos, es J4, J7, no es F. Ojo, no los dejo entrar. No los voy a dejar entrar, chicos. Ojo. No es F. Cuellar, Castillo, Vargas, su número es 32, no es 33. Si me están escuchando. Papo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que a mí no me cargaba. ¿Ya están viendo el tema? ¿Ha avanzado un poco? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Se queda? ¿Si está por ahí? Bueno.
Profe, qué pena que sigas sin ingresar a Julián Martínez, que no ha ingresado. Ya de que vuelve y entre, por favor. Sí, señora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenos días, profe. Buenas tardes. 17. Buenas tardes. Flores. Sí. Bueno. Ya faltan 10. Voy a entregar acá. Buenas tardes, chicos, padres de familia, acompañantes. Buenas Chicos, tardes. cuando yo abra la pantalla donde están ustedes, ¿sí? Deben estar con el requisito, ¿no? Los escudos del colegio para poderlos. Bueno, tenemos entonces, estamos viendo el Imperio Inca. Vimos los periodos en que se dividía cada uno, vimos el periodo, vimos los horizontes, ¿sí? De cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el Imperio Inca en el horizonte tardío. ¿Por qué tomo este último periodo, horizonte?
porque ahí donde ellos se manifestaron, tuvieron gran esplendor durante este gran periodo, ¿sí? Es el más importante porque ahí donde se dio la iniciativa o el foco de expansión de los incas en la parte de Sudamérica, ¿no? Desde el sur de Colombia hasta lo que fue Argentina, ¿no? Al norte de Argentina. Entonces vamos a ver el imperio inca en el horizonte tardío. Entonces decimos que el horizonte tardío de los incas, vuelvo y repito, yo lo tomé más que todo porque es el periodo donde más desarrollo, más influencia tuvieron los incas, ¿sí? Entonces, por eso especifico que tomo este horizonte tardío. Entonces, cuando habla del horizonte tardío de los incas, es el noveno rey inca, Pachacuti, ¿sí? Es el noveno rey. Es el último rey que tuvo los incas, ¿sí? Se lanzó en una feroz batalla contra los chancas. Los chancas, un pueblo, ¿sí? Que invadió a los incas. Eran enemigos de los incas, que también vivían en la misma zona de Cusco. Y su sucesor, Tupac Inca Yupanqui, logró expandir el imperio a lo largo de los Andes, conquistando al pueblo Chimú en el norte y sometiendo a collas y lupacas en el lago Titicaca. Entonces, el último emperador, digamos así, de los incas, Pachacuti, ¿sí? Tuvo una feroz batalla contra los chancas. Eran los chancas, un pueblo también que tuvieron su asentamiento en Cusco, ¿sí? Y eran enemigos de los incas. Su sucesor, Tupac Inca Yupanqui, logró expandir el imperio a lo largo de los Andes, conquistando a Chimú en el norte, sometiendo a los collas y a los lupacas, que es los Chimú, fue un pueblo también cercano a lo que es correspondiente a Cusco, ¿no? Y también al norte se encontraron, y sometiendo a los collas y lupacas en el lago Titicaca. Los collas y lupacas eran también pueblos que se ubicaron cerca al lago Titicaca. Con la consolidación de los incas como imperio y la creación de Tahuantinsuyo, se dio lugar a la unificación cultural que conocemos como horizonte tardío. Los incas organizaron un fuerte sistema político, económico y cultural que dominó un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, abarcando los actuales países de Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, cuando vino la consolidación del imperio inca, ¿no? Con la creación de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es lo que nosotros conocemos como los incas, así se le denominó a ellos, y acuérdense que ellos se dieron en 4 partes que ellos crearon el mundo: el norte, el sur, el oriente y el occidente. Este Tahuantinsuyo se unificó, ¿sí? Y por eso se le llamó o se le conoce como el periodo, el horizonte tardío. Entonces, con ese horizonte tardío, los incas organizaron un sistema político, económico, cultural, que dominó un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, abarcando los actuales países de Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, la consolidación conllevó a una unificación. Esta unificación, más que todo fue dando un sistema político, un sistema económico y abarcando los actuales
y cultural. Profe, la imagen que usted puso se ve muy borrosa, no se alcanza a leer. Ay. ¿La imagen? Sí, señora, la que hizo lo de los horizontes, Sí, sí. tarde de los incas, no se alcanza a ver bien. Chica, es que me está molestando desde esta mañana. Tuve problemas con el internet. De pronto es que está muy despacio. Entonces, por eso es. Bueno, entonces, en cuanto a la parte de consolidación, se unieron, fortificaron un sistema político, económico y cultural. Y se extendieron desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, abarcando los actuales países de Perú, Bolivia y Ecuador. Cuando los primeros invasores europeos tuvieron noticia de Tahuantinsuyo, alrededor de unos 200 millones de personas obedecían el poder imperial en Cusco, y gran parte de la cordillera andina se comunicaba por la red de caminos incas. Entonces, cuando tuvieron ya fortalecido, ¿sí?, la creación y tuvieron noticias, ¿sí?, los europeos del imperio Inca, habían aproximadamente 12 millones de personas que estaban alrededor, obedecían a Cusco, la ciudad, ¿sí? O sea, perdón, la capital. ¿Sí? Entonces, gran parte de la cordillera los comunicaba por una red de caminos incas. Pues la red de caminos incas, pues era lógico que no era esos caminos que vemos hoy, ya con carreteras, sino eran en piedra, ¿sí? Era imposible también llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, ellos se comunicaban de esa forma, ¿sí? Por una red de caminos incas, con piedras, hechos en piedras, bueno, una serie de obstáculos que a veces le impedía orientarse o dirigirse de una ciudad a otra. En cuanto a la organización social, el Tahuantinsuyo, o sea, los incas, estaba fuertemente jerarquizado, ¿sí? Era, ¿sí?, entre la burocracia estatal y el pueblo agrícola. Cuando hablo de burocracia estatal, eran los nobles, los que tenían poder económico, los que tenían poder político, y el pueblo agrícola. El pueblo está organizado en ayllus o clanes, que se identificaban por ser herederos de un ancestro común. El Zapa Inca, o único Inca, gobernante supremo de todo el imperio, se consideraba directo de Inti, ¿sí?, el dios Sol, y se rodeaba de un séquito que recibe el nombre de Pánaca, que tenía la misión de cuidarlo en vida y después de muerto. Entonces, los incas tenían una fuerte jerarquización en la parte social. En primer lugar está la burocracia estatal, que eran los encargados de vigilar, organizar la parte económica, la parte política, y el pueblo agrícola, o sea, los campesinos, los que trabajaban la tierra. El pueblo está organizado en ayllus o clans, ¿sí?, que se identificaban por ser herederos de un ancestro común. O sea que todos tenían su linaje, ¿sí? Y tenían su linaje, o sea, heredaban, ¿sí?, de papá a hijos y sucesivamente, pero tenían un ancestro común para todos, que todos colectivamente trabajaban, que porque era el heredero, entonces no trabajaba, todos por igual trabajaban lo que es la tierra, ¿sí? Entonces no era que tenían privilegios, todo era común para ellos, todo era igual. El Zapa Inca, o sea, el jefe de cada ayllud, ¿sí?, o único Inca de todo el imperio, se considera directo de Inti, o sea, el dios Sol, y se rodeaba de un séquito que recibe el nombre de Pánaca, que tenía la misión de cuidarlo en vida y después de muerto. Entonces el Zapa Inca
era el gobernante supremo. Y cada uno de esos ayllú también tenía sus gobernantes. Y todo era en común para todos. ¿Sí? Todos trabajaban, todos aportaban a la parte económica. Y había uno que gobernaba a todos esos ayllú, o sea, los clanes, que se le llamó el Sapa Inca. Se consideraba directo de Dios, o sea, era como un Dios para ellos, ¿sí? Y entonces era el Dios Sol. Y lo rodeaba un séquito que recibe el nombre de Panaca, una persona que se le llamó séquito. Y también recibía el nombre de Panaca, que tenía la misión de cuidarlo en vida y después de muerto. Los miembros masculinos de las panacas eran conocidos como orejones, debido a que se ponían expansiones en los lóbulos para aumentar su tamaño, o sea, las orejas. A las mujeres pertenecientes a las panacas se les llamaba mamaconas y se les consideraban familiares del Sapa Inca. Debían a este igual fidelidad que a su propia familia. El Sapa Inca podía tener múltiples esposas, pero la principal tenía que ser una de sus hermanas. Entonces, en cuanto a la parte social, estaba muy jerarquizado, está la burocracia estatal y está el pueblo agrícola. El pueblo agrícola está organizado en ayllús o clanes. Cada uno se identificaba, cada heredero, por ser heredero, se identificaba con un ancestro común. El Sapa Inca, que era el que gobernaba los demás clanes, ¿sí? Era considerado como un dios, o sea, el dios Sol, y estaba rodeado de un séquito que recibió el nombre de Panaca. La misión de él era de cuidarlo en vida y después de muerto. También había miembros masculinos de las panacas, eran conocidos como orejones, debido a que se ponían expansiones en los lóbulos, o sea, en las orejas, ¿sí? Para aumentar su tamaño. A las mujeres pertenecientes a las panacas se les llamaba mamaconas y se ocupaban de tejer y de fabricar chicha. Para las celebraciones oficiales, todos los funcionarios estatales del imperio se consideraban familiares del Sapa Inca. Debían igual fidelidad que a su propia familia. El Sapa Inca podía tener múltiples esposas, pero la principal tenía que ser una de sus hermanas. Entonces, los panacas, sí, eran también miembros masculinos de las panacas, utilizaban las expansiones, ¿sí? Para aumentar su tamaño. Las mujeres panacas se les llamaba mamaconas y se ocupaban de tejer y fabricar la chicha, ¿sí? Y eso más que todo para las celebraciones especiales. También habían funcionarios estatales dentro del imperio, se les consideraban familiares del Sapa Inca y debía igual fidelidad al Inca que a su propia, tenía más fidelidad, o sea, deberían ser más fieles al Sapa Inca que a su propia familia. El Inca podía tener múltiples esposas, pero la principal tenía que ser una de sus hermanas. En cuanto a la organización política, el Sapa Inca controlaba de manera autocrática todo el imperio. El gobernante tenía a disposición un sistema de chasquís, que eran mensajeros, que mediante relevos lograban recorrer grandes distancias en pocas horas. El heredero del Sapa Inca no era
no era siempre el hijo de este, sino dentro de la familia cercana, se escogía el más apto para asumir el cargo. Cuando un nuevo territorio era anexado al imperio, el antiguo jefe de la región era llevado a Cusco, la capital de Tehuantisuyo, para enseñarles la cultura incaica. Entonces, la parte política, el Saca Inca era controlada de manera autocrática, todo el imperio. Autocrática quiere decir que era el único que podía dar leyes, decidir sobre el pueblo, decidir sobre la economía, decidir sobre la parte política, dentro de la familia también decidía, por eso era autocrática, ¿sí? Que tenía poder, era el único que tenía ese poder dentro del imperio inca. También, también había un sistema de chasquís. Los chasquís eran mensajeros que mediante relevos ¿sí? Podían correr grandes distancias en pocas horas. El heredero del Saca Inca no era siempre el hijo, sino era más que todo, se escogía también dentro de la familia más cercana, al más apto para asumir el cargo. Cuando se anexaba al imperio un territorio, ¿sí? El jefe de la región o del territorio anexado lo llevaban hacia Cusco, o sea, la capital de los incas, y allí entonces les enseñaban, ¿sí? La cultura de los incas. Tenemos la organización económica. Tengo una pregunta. Sí. Una pregunta, es que tú ahí está diciendo que la esposa principal de uno de ellos tenía que ser la hermana. Sí, ¿sí? la esposa y en el caso, del la esposa Inca, principal. sí. O sea que entre las hermanas él tenía muchas esposas. Y entre la primera esposa sería la hermana, que era la principal, ¿sí? Las otras eran las secundarias. Pero la hermana, escogían una hermana la principal. Profe, y en el caso de que no tuviera hermanas, ¿cómo sería? Era de familia, pasada en familia, sí, dice que familias más cercanas podían escogerla. No era la propia hermana, sino familia cercana a ellos. Ahí dice que el heredero no era siempre el hijo, sino la familia más cercana. Así pasaba con las esposas. Tenemos la organización económica, el Ayllu, o tenía un jefe curaca o curaca. Él es el que repartía las tierras entre sus miembros. La tierra de los Ayllu está repartida en diferentes pisos térmicos. De esa manera se podía tener acceso a una variedad de productos. El Estado Inca recibía un impuesto por cada Ayllu, o sea, por cada clan. Para construir, lo tomaban para construir obras, mantener la burocracia, tener reservas en épocas de crisis. Los chasquís transportaban algunos bienes, lujo, para el consumo del Zapa Inca. Se sabe que en Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, el Saca Inca podía consumir pescados de la costa capturados el mismo día. O sea, tenían un privilegio para ellos. O sea, los que pescaban, ese mismo día él tenía que consumirlos, ¿no? Ese mismo día el pescado, no dejar 2 días, 3 días, siempre lo consumía. Es un privilegio que ellos tenían para él, ¿no? Para el Zapa Inca. La noción económica dentro del Tehuantisuyo era de igualdad total. Sí, o sea que yo les decía a ustedes que la economía era para todos, ¿sí? Todos tenían derecho a la tierra, pero estaban obligados al trabajo y participaban en la hora de distribuir los productos. Por esta razón, dentro del imperio no hubo mercados, pues eran las autoridades que asignaban los recursos a la población. Solo en la frontera existían esos mercados, negociaban con pueblos vecinos.
y se crearon pequeños mercados de intercambio regional. O sea que el Tehuantisuyo, o sea, entre los incas, había una igualdad de derecho a la tierra, pero estaban obligados a trabajo y participaban en la hora de distribuir los productos. El imperio no hubo mercados debido a que esas autoridades, ¿sí?, eran los encargados de repartir los productos, entonces no había necesidad de mercados en la calle, sino ellos mismos tomaban la decisión de repartir entre los clanes, o sea, los Ayllu, los productos. Ya se creó, ya dentro de las fronteras, ya se creó ya ya negociaban con con los pueblos vecinos y con los pueblos no sometidos, o sea, que los vecinos podían ejercer ese mercado y se crearon pequeños mercados de intercambio regional. La religión. Los incas tenían varios ritos y lugares sagrados que se mantienen actualmente. Por ejemplo, el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, se sigue celebrando cada año sobre las ruinas de las antiguas ciudades andinas. También la religión del antiguo Tahuantinsuyo es el culto a los muertos. Cuando un saca inca moría, su cuerpo se momificaba y seguía conservando todas sus distinciones. Su panaca continuaba administrando sus bienes y su cuerpo era tratado como el de un dios. Cuando el nuevo Zapa Inca se coronaba, heredaba el ejército, pero nunca tierras ni palacios. En cuanto a la parte de ingeniería, lograban cortar duras piedras para que encajaran perfectamente unas con otras, transportar pesados bloques por kilómetros de empinadas montañas y construir terrazas en las pendientes de la cordillera. También crearon canales de riego para evitar las inundaciones. Mediante andenes y terrazas, podaban las plantas y las aclimataban a ciertos lugares donde no hubiera sido posible su producción. Entonces ellos, en cuanto a ingeniería, pues trabajaron mucho la piedra, ¿sí? Eran transportadas en bloques, empinadas por las montañas, y de esta forma construían terrazas en las pendientes de las cordilleras. También crearon los canales de riego para evitar las inundaciones. También crearon andenes y terrazas para los cultivos. Fueron aclimatando cada cultivo de acuerdo al piso térmico, ¿okay?, donde sí era posible la producción. Entonces la religión, vuelvo y repito, los incas tenían sitios de lugares sagrados, ritos. El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, sigue celebrándose cada año sobre las ruinas de las antiguas ciudades andinas. También la religión, en cuanto del antiguo Tahuantinsuyo, es el culto a los muertos. Cuando el Zapa Inca moría, pues su cuerpo se momificaba y seguía conservando todas sus distinciones. Continuaba también administrando sus bienes, su cuerpo era tratado como el de un dios. Cuando se nombraba un Zipa, ¿sí?, y era coronado, heredaba el ejército, pero nunca sus tierras ni palacios. Entonces aquí tenemos Ecuador, Perú, Bolivia, el lago Titicaca, Chile y Argentina. Son los lugares donde tuvieron asentamiento los incas y todavía siguen esos asentamientos. ¿Profe, en Colombia no se asentaron los incas? Sí, sí, más que todo en la parte de lo que hoy es Nariño, límites con Nariño y Ecuador. Desde ahí dice que a partir del norte, ¿sí?, tomando el Suramérica, desde el norte de Ecuador, desde el norte de Colombia, tomó Ecuador, Perú, Chile, ¿sí?, y también una parte de Argentina. Hoy son los países Ecuador, Perú y Bolivia, tienen, ¿sí?,
descendiente de los incas, ¿no? Profe, si se acaba el tiempo. Ay, sí. ¿En qué lugar? Bueno, ahí entonces encontramos dos preguntas. Dice, ¿en qué lugares de Sudamérica se ubicó la civilización inca? Explica las categorías de los periodos y los horizontes de la cultura inca. Entonces, ahí me van a explicar el último periodo, el horizonte tardío. Explíqueme. Solamente ese. Me explican ese, el que vimos, el horizonte tardío. ¿Y en qué lugares se ubicaron? En Perú, en Chile, Argentina, ¿sí? Colombia, una parte. ¿Sí? Profe, que Bueno, Profe, ¿volvemos a entrar? sí, ya, esperamos a mirar. Se acabó el tiempo. Bueno, uy, chicos, muy bien. J. Navarro. ¿Qué pasó, Navarro, con su escudo, con sus insignias? Ah, chico. Todavía mi familia y yo no hemos podido como ingresar la foto aquí en el celular. Ah, bueno. Ojo, chico. También Rodríguez, ¿qué pasó? No era la F, era la J. Ojo, chicos. Ojo, chicos. Profe, si